Alguien que tiene una larga trayectoria política, una larga trayectoria además de solucionar conflictos. Él fue, ¿se acuerdan también? Intendente de la Araucanía en momentos muy conflictivos para el país, que hizo propuestas reales, ¿ah? Y siempre nos agrada mucho conversar porque tiene una sabiduría ya que le han dado los años, pero también la trayectoria tremenda que tiene. El abogado y senador Francisco Huenchumilla está conectado con nosotros. Muchas gracias, senador, por conectarse esta mañana. Un gusto de saludarlos. Encantado de poder compartir con ustedes. Oiga, se ve perfecto, ¿ah? Hoy día sí que salió súper bien la conexión. Estamos muy felices de cerrar este ciclo del 2023-2024, que vamos a tomarnos una pausa conversando con usted, senador. Muchas gracias por estar esta mañana. Y su primera reflexión sobre este llamado que va a hacer el presidente Gabriel Boric al COSENA este próximo lunes. Se va a reunir. ¿Qué le parece a usted? ¿Le parece que es una solución, que está bien, que está mal? ¿Cómo lo evalúa? Yo creo que primero hay que hacer un cierto contexto de esto, porque ya las Fuerzas Armadas están hace un par de años metidas en este tema. Primero partieron en la Araucanía con el gobierno de Sebastián Piñera y se retomó por este gobierno. Enseguida hemos tenido un par de reformas constitucionales en virtud del cual se le da al presidente facultades para tener una situación de emergencia mucho más allá de los 15 días. Hoy día se alargó a 30 días, después de 6 prórrogas consecutivas. Y también hay otra reforma constitucional de infraestructura crítica, en virtud del cual el presidente puede tomar determinadas medidas. O sea, hemos ido avanzando lentamente en la presencia de las Fuerzas Armadas en estas materias. Y por otro lado, el COSENA ya no es el COSENA de la dictadura. En tiempo del presidente Lagos hubo una reforma constitucional. Hoy Exacto. día es un organismo consultivo, netamente, y solamente puede ser convocado por el presidente de la República. Exacto, eso es un gran Entonces, cambio, ¿no? Tremendo cambio. claro, entonces en ese contexto, yo entiendo que el presidente lo que quiere es escuchar a distintos personeros institucionales que ya están metidos en el tema para bien o para mal. Yo no soy partidario de la presencia de las Fuerzas Armadas en materia de orden público, porque creo que ellos tienen otra finalidad y su presencia trae otro tipo de consecuencias que podemos también analizarlas. Pero yo digo que en ese contexto, el presidente probablemente quiere escuchar a personeros que ya están en este cuento y lo que ahí digan no es vinculante, simplemente escucha, será un elemento más de juicio encima de la mesa que tiene que tomar. Así que yo este llamado lo relativizo en orden a que no estamos en un contexto de años atrás y que ya las Fuerzas Armadas en la Constitución han tenido dos reformas que les permiten estar en este tema, aprobado en este caso por el Congreso. Claro, son distintas cosas consultarle al COSENA que sacar militares a la calle, ¿no? Porque son etapas muy distintas del asunto, senador. Claro, los militares ya han estado en la calle durante este gobierno sin consultarle al COSENA. Sebastián Piñera le consultó en tiempo del estallido Claro. y después salieron los militares sin meterse al COSENA. Hoy día el COSENA es simplemente un organismo consultivo en el sentido de escuchar lo que ellos piensan respecto del tema. Pero independientemente, ya el presidente hoy día tiene facultades sin el COSENA de poder sacar los militares a la calle. Esa es la normativa actualmente vigente en Chile. Es importante lo que usted hace de como que mostrar los distintos contextos, ¿ah? Porque claro, todos tenemos muy malos recuerdos del COSENA, pero del COSENA, no todos, en realidad los que somos de una edad para adelante, digamos, que vivimos en dictadura, tenemos, claro, otra sensación. Cuando nos dicen COSENA, como que tenemos una sensación muy distinta del COSENA actual, que es un Sí, órgano, como usted explica, consultivo y que solo puede llamarlo el presidente de la República. Es distinto, antes se autoconvocaban, hablamos un poquito exacto, también con Hassan de la historia del COSENA, ¿no? exacto, exactamente. ¿Mm? Y era Pero muy, usted, muy usted distinto. es muy joven, así que
No soy... No, si no soy tan joven, me veo joven. Ah, me mantengo bien, Muy bien, muy bien. pero tan joven no soy. Pero sí, bueno, Sí, más allá por de, favor, Hassan. estando súper de acuerdo que el peso de la historia, la sombra de lo que fue la dictadura cívico-militar, evidentemente genera resquemores sobre una institución que hoy día es muy distinta. Pero esa institución consultiva, el presidente llama a conversar con los militares acerca del tema de seguridad, uno pregunta, ¿cuál es el aporte o cuál podría ser el aporte de esas conversaciones? ¿Ve algo algo de un nuevo rol para las Fuerzas Armadas en esta situación? ¿Cuál es su evaluación de...? Porque en la Araucanía es una situación distinta que en el país en general, donde la presencia de los militares ha sido mucho más. Y no sé si eso ha sido algo positivo o no. ¿Cuál es su evaluación de tanto cómo funciona la Araucanía y cómo podría funcionar en las otras regiones del país entonces? Mire, yo quisiera hacer un nuevo punto respecto de lo que estábamos conversando recién para después contestarle directamente a su pregunta. Eh, la relación del gobierno y de las autoridades con las Fuerzas Armadas son permanentes, sin el COSENA. Claro. Por ejemplo, en las comisiones de defensa y de seguridad de la Cámara y del Senado, incluso en la Comisión de Constitución, muchas veces estamos siempre conversando con los altos mandos de las Fuerzas Armadas respecto de los proyectos de ley que dicen relación con su sector. Se les invita a exponer, algunas veces van los comandantes en jefe, otras veces mandan algún otro representante de la rama respectiva. Entonces hay un diálogo institucional entre las Fuerzas Armadas y las comisiones respectivas del Senado. Y, y por lo demás, la Comisión de Defensa del Senado, entiendo que en la Cámara también, yo fui presidente de la Comisión de Defensa hace como 2 años atrás, y siempre teníamos visitas institucionales, conversaciones sobre este tipo de materias con absoluta franqueza respecto del rol de las Fuerzas Armadas y donde los senadores nos expresábamos claramente respecto de todos estos temas pensando, digamos, en el desarrollo del país. Entonces yo digo que aparte del COSENA hay un diálogo sobre esta materia y el presidente perfectamente podría, sin el COSENA, llamar a los comandantes en jefe por separado o en conjunto para pedirle una opinión y tener digamos, una conversación institucional respecto de estos temas. Lo segundo es que en Chile hoy día tenemos 2 o 3 temas, digamos, donde la presencia de las Fuerzas Armadas está más o menos institucionalizada, como es lo que pasa en la Araucanía y lo que pasa en el norte, donde también hay una reforma constitucional que permite al gobierno desplegar por el tema de las migraciones y todo lo que ha sucedido ya en las Fuerzas Armadas. Respecto a la Araucanía, yo siempre tenía una postura en el sentido de que lo que sucede allá no es un problema de orden público, es un problema político. Y que la solución es política, que la solución no va a estar en las armas, que ese es un error de los gobiernos pasados y un error de este gobierno. Yo he sido un detractor de la política de este gobierno y por lo tanto me niego a votar esas prórrogas de la excepción en la sala del Senado eh, y por lo tanto no creo en esa solución. Yo creo que en la solución política. Yo estoy ahí presidiendo una comisión con el exministro Alfredo Moreno y hemos estado trabajando silenciosamente durante 6 meses. Hemos recorrido las 4 regiones donde hay situaciones conflictivas, Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. Nos hemos desplegado y esperamos tener este año una proposición política de salida y para eso hemos conversado con todos los actores de las comunidades, de los gremios, de los grupos económicos, de la sociedad civil. Y por lo tanto yo se lo he dicho también, y se lo dije como presidente de la Comisión de Defensa en su momento, a los comandantes y a los altos mandos de que yo no creo en una solución de esa naturaleza militar en la zona sur de la Araucanía. Mire, qué importante lo que nos cuenta, senadora. Eso no es de conocimiento público, ¿no? No, no, no es de conocimiento público, pero a mí cada vez que alguien me lo ha preguntado yo lo he señalado porque es una cosa que se conversa sobre la materia y no es misterio en este caso para las tareas que yo desarrollo en el Senado. Me parece
muy importante lo que están haciendo y me parece muy importante cómo lo están haciendo. Creo que es una demostración para las generaciones más nuevas de que hay cosas que es bueno hacerlas sin tanta publicidad por redes sociales. Creo que es una buena señal la que usted da, senador. Lo felicito por ese trabajo de esa manera. Hay cosas que primero tienen que conversarse, madurarse y luego se hace una propuesta. Te tenía una pregunta también que tiene que ver con algo que escuché esta mañana de alguien que tenía una preocupación muy importante por un ejemplo que tiene que ver con el gobierno de Allende. Y porque uno de los temas que también está sobre el tapete es que si vamos a tener o no un ministerio de seguridad que sea distinto, que se cinda, digamos, del Ministerio del Interior, porque hasta ahora, ¿no es cierto? Con su subsecretaría. Exacto, tenemos la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero eso se podría transformar en un ministerio. Y recordaban que durante el gobierno de Allende, para mantener también a las Fuerzas Armadas más tranquilas, toma la decisión de tener a militares como ministros. Entonces, y que eso, bueno, finalmente no resultó bien. ¿Qué le parece a usted esta comparación? ¿Qué le parecería, por ejemplo, que Boric decidiera en un eventual Ministerio de Seguridad, poner a un carabinero o alguien del ejército? ¿Le parecería una mala idea, una buena idea? ¿Qué piensa usted? Yo creo que estamos en un contexto distinto. La situación conflictiva que vivió el país en tiempos del presidente Allende se daba en un mundo polarizado, en que el mundo estaba dividido, en que habían distintos modelos de sociedad que dividió a la sociedad chilena y dividió al mundo, con todo lo que pasaba, bueno, con la Revolución Cubana, con un mundo bipolar, con la guerra de Vietnam, con distintos proyectos de transformar la sociedad chilena, como fue el gobierno del presidente Frei y el presidente Allende, una solución de un problema de conflicto político. Hoy día lo que tenemos es un problema de inseguridad porque hay dos fenómenos nuevos en Chile, como es el crimen organizado y como es la penetración del narcotráfico. Entonces son situaciones distintas. A mí no me parecería razonable que alguien pudiera pensar hoy día en un gabinete con militares. Creo que sería una locura pensar una solución de esa naturaleza, porque no tiene ningún sentido político y tampoco lo tendría para las Fuerzas Armadas. Claro, por supuesto. El Ministerio de Seguridad Pública se hace necesario sacarlo del Ministerio del Interior, porque hoy día tenemos un problema concreto de seguridad en el país. Claro. Tenemos crimen organizado, tenemos migraciones complejas, tenemos narcotráfico. Entonces la pregunta es cómo se enfrenta a eso, y yo creo que tiene que haber un organismo especializado. Lo que pasa es que en Chile tenemos un déficit de civiles expertos en temas de seguridad. Entonces siempre se mira a la policía y siempre se mira a las Fuerzas Armadas, porque no tenemos una masa crítica de civiles expertos en materia de crimen organizado, en materia de narcotráfico, en materia de seguridad, en materia de analistas de inteligencia que no tenemos. Entonces la Agencia Nacional de Inteligencia no tiene operadores propios, tiene que recurrir a Carabineros y tiene que recurrir a la PDI, porque en Chile no tenemos, lamentablemente, el mundo político, una masa crítica de personas civiles expertos en este tipo de materia. Entonces por eso es que se mira para el lado. Yo creo que ahí hay un déficit de la centroizquierda que no ha tenido la capacidad de ver estos fenómenos nuevos y de preparar a sus cuadros profesionales y jóvenes y decirle que en el mundo de hoy, ¿no es cierto?, tenemos que tener civiles expertos en este tipo de materia, como tampoco tenemos muchos civiles expertos en materia de Fuerzas Armadas. Ahora, yo creo que ese es un déficit de la centroizquierda. Solo quiero decir algo, Hassan, te doy el tiro de la palabra. Acá en este programa han estado varios expertos en seguridad que son jóvenes, que han estado, por ejemplo, ¿cuál es el apellido de Ainhoa? Ainhoa Vázquez, que venía llegando de la Universidad de México. Ella
y ella lleva muchos años estudiando justamente el tema del narcotráfico, la narcocultura y cómo operan las bandas. A nosotros nos dejó muchas cosas claras, ¿ah? Y también hemos recurrido bastante a la experiencia ecuatoriana, que durante el gobierno de Rafael Correa, ¿verdad?, tuvo un éxito en realidad combatiendo a las bandas delictuales, y que lamentablemente durante los gobiernos más autoritarios que vinieron después no ha tenido ningún éxito, y vemos en qué terminó todo. Así que solo contarle que si empiezan a buscar, yo creo que en la sociedad civil pueden encontrar algunos expertos y expertas que puedan ayudar y que puedan ser voces también en esta discusión tan importante que usted plantea, senador. Hassan, quería hacer una pregunta. Perdón, sí, por disculpa. favor. No, yo me refería a una masa crítica más amplia, Claro. porque por supuesto hay expertas y expertos, conocemos muchos profesores que se dedican a esto, pero yo estoy hablando de una masa que se pueda dedicar, por ejemplo, a hacer los análisis de inteligencia en los respectivos servicios, y que podamos tener universidades que se dediquen a esto, en fin, digamos que penetre en una masa importante. Absolutamente de acuerdo, sí, por supuesto, senador. Sí, se entiende, y yo comparto con usted, senador, precisamente ese análisis, que ha sido un tema recurrente en este gobierno, no solamente en temas de seguridad, donde un gobierno que tiene muy clara la película en términos de políticas públicas de largo plazo a la hora de gestionar el Estado, de tener cuadros capaces de hacer el trabajo administrativo de día a día de la máquina del Estado. Ha habido deficiencias en todas partes, un proceso de aprendizaje, y por supuesto en el tema de seguridad eso se ve aún más fuertemente, que la capacidad de tener actores civiles, es cosa de ver cómo funciona lo que es la oficina, toda la historia de la ANI es precisamente de tratar de tener inteligencia civil, pero termina siendo más o menos el mismo perfil de personas con experiencia en las Fuerzas Armadas o en Carabineros. De acuerdo que hay esas deficiencias, pero justamente porque cambiar instituciones es un proyecto a largo plazo, justamente porque el aprendizaje de toda una generación toma su tiempo, hay que separar de eso el tema de corto plazo. Estoy muy de acuerdo también con la afirmación que el problema de la Araucanía es un problema político. Pero el hecho que hay un problema político que necesita una negociación particular con los actores no quita el problema de seguridad de corto plazo. Y en eso había mucha presión para tener estado de excepción, porque había aumentado la cantidad de delitos, y cuando llamaron a estado de excepción empezaron a bajar los delitos, y todos que habían querido esa estrategia dijeron, mira, funcionó. En el caso netamente del problema, no político, sino de seguridad, ¿ve algún rol para los militares en la Araucanía, o eso fue una coincidencia simplemente, que bajaron los delitos justamente en el momento de estado de excepción? Y entonces la lección para Chile es que no queremos los militares en ningún rol de control frente al crimen organizado. ¿Cómo lo evaluaría? Mira, planteémoslo de la siguiente manera. Evidentemente que los estados de excepción, se dice y se argumenta, desde el punto de vista político en el Congreso, de que los delitos han bajado. Uh-huh. Y probablemente la presencia de personal armado por la ley, como son las Fuerzas Armadas, evidentemente que va a producir en ciertos sectores un efecto disuasivo, es probablemente, porque ahí se mezclan la lucha del pueblo mapuche, pero también se mezclan con el robo de la madera, donde hay muchos civiles metidos, y donde hay otro tipo de fenómenos criminales de civiles que bajen. Pero la solución de bajar de 20 a 10 significa que el problema se terminó. No. Es como si tú tienes una temperatura de 40 grados y te baja a 38. Entonces tú podrías decir que el enfermo se sanó, No. que el problema se resolvió. Esa es una primera duda que tengo yo desde el punto de vista político. Pero además, quiero señalar que hay paralelamente un populismo penal, porque se ha puesto todos los huevos en decir, mire, modifiquemos el Código Penal y el Código Procesal Penal. Y yo siempre he dicho que pensar que la delincuencia se combate solamente mediante las armas del derecho penal
es insuficiente. El combate contra la delincuencia es una cuestión sistémica. Y a mí me parece importante lo que aquí yo escuché cuando ustedes conversaban, cuando entré en pantalla, de que yo creo que nosotros tenemos una sociedad con características culturales, digamos, de un país dividido, donde este es un país individualista, consumista, hedonista, donde el dinero es el que motiva a la gente y a la vida, y tenemos grandes sectores de la sociedad que no tiene esperanza, no tiene futuro, y entonces se va por lo ilícito, se va por el dinero fácil, diciendo, bueno, si esta sociedad funciona en razón de eso, bueno, yo busco otros métodos, y se hacen soldados y se van a otro tipo de materia, porque tenemos una sociedad de jóvenes donde a lo mejor no tenemos esperanza en las poblaciones. Entonces tú vas con el derecho penal, y yo digo, una pregunta, en estos últimos 10 años, yo voy a pedir un informe a la Biblioteca del Congreso Nacional. ¿Cuántas leyes en materia penal hemos dictado? ¿Cuántas leyes en materia procesal penal? ¿Cuántos delitos nuevos hemos incorporado? ¿Cuántos se han subido las penas? Yo te aseguro que se han subido todas las penas, todos los delitos, de todo tipo. ¿Y qué hemos logrado con eso? ¿Hemos resuelto el tema? Entonces yo creo que esto es una cosa mucho más compleja que eso. No digo que no haya que hacerlo. Creo que tenemos también un déficit en los servicios de inteligencia en el combate contra la delincuencia. No existe. Los servicios de inteligencia son los que se anticipan a los hechos, buscan información, porque el ideal es que los delitos no se cometan y que haya una anticipación. Después que se cometen los delitos, entonces se le pide más policía, más fiscales, más investigación, más delitos, más pena. El ideal es que los delitos se cometan menos. Claro, Y a mi juicio, ese es un déficit que tenemos. totalmente de acuerdo, senador. Y muy interesante lo que usted plantea desde varios puntos de vista. Le voy a leer algunos comentarios porque me parecen interesantes y van también en la línea de la pregunta que yo le quería hacer. Entonces, Doris Vera dice, gracias senador, me tranquiliza su visión, me sentía muy sola, me desespero e indigno. Gracias, dice Doris. Carlos B. dice, hay que perseguir el dinero para perseguir el narcotráfico. Lisandro Schott dice, muy mala idea poner uniformados en cargos políticos. Se supone que las Fuerzas Armadas están sometidas al poder civil y punto. Alcaz dice, a la derecha le encantaría tener a todo Chile bajo la distopía de un estado de excepción permanente. Guillermo Salinas Flores dice, senador, ¿es usted partidario de eliminar el secreto bancario? Esa es una pregunta que le hacen. Pero a mí para cerrar ya también esta conversación, me gustaría que usted también se pusiera desde ese lado de que no hay mucha ayuda de los medios de comunicación, ¿no? Que están cooptados por un sector político, eso es real, ¿verdad? Y la derecha hace cálculos comunicacionales habitualmente, ¿no? Muchas de las cosas que las dicen, pero no, a veces ni siquiera las creen, siento yo. Como que hay una cuestión ahí que es re compleja, que tiene que ver con, no sé, pues, por ejemplo, ahora llevaban mucho rato diciendo que había que convocar al COSENA. Incluso me acuerdo de una concejala que interpela a la ministra Toá y fue un escándalo nacional, porque le dice huevona la ministra, ¿no? Y ella lo que estaba diciendo era eso. ¿Por qué? ¿Cuándo van a convocar al COSENA? ¿Cuándo van a convocar al COSENA? Ahora que se convocó al COSENA, la pregunta es ¿cuándo van a sacar a los militares a la calle y por qué se demoraron tanto, ¿no? Entonces, al final, estamos como que lo que se ve es que la derecha pone los temas, pone la música, como se dice por ahí, y el gobierno cede y termina yendo dentro de su camino de ese populismo penal que habitualmente utilizan. ¿Qué piensa usted sobre eso? ¿Cómo ve esa situación? Mira, varias cosas quisiera yo decir rápidamente. Por favor. Primero, mira, respecto del secreto bancario, a mí me tocó cuando yo era diputado, era vicepresidente de la Cámara el año 96, si mal no recuerdo, ¿Ya? en que se armó todo un cuento también con las drogas. Y en la mesa del Senado estaba el senador Jaime Esteves como presidente, yo era el primer vicepresidente y Andrés Chadwi era el segundo vicepresidente. Ya. Y se armó todo un cuento y nos hicimos el test de droga. Perfecto. Y salió todo ok, estamos hablando del año 96. Yo hoy día, 30 años después,
Si a mí me vienen con el 3 de droga en el Senado, mire, no me lo hago. Siento una falta de respeto para mí a estas alturas de mi vida. ¿Sabe lo que yo haría? Yo haría que todos los candidatos a parlamentarios, senadores y diputados que se inscriben como tal, abran sus cuentas bancarias. Y el que salió y el que perdió, bueno, se le cierra su cuenta. Y el que sigue siendo diputado, que abra sus cuentas bancarias. Punto. Claro, claro. Y ahí veamos, digamos, cómo es él. Incluso yo abro la cuenta bancaria también de mi señora. Bueno, hablamos de la cuenta bancaria de la familia, ¿por qué no? Entonces, ahora yo soy partidario en general de abrir las cuentas bancarias al secreto bancario, como en otros países del mundo desarrollado. No tengo inconvenientes con eso. Lo segundo, yo creo que también hay un tema cultural de la farandularización que tiene este país y donde los canales públicos, bueno, viven dentro de la liviandad, muchas veces discutiendo puras tonteras, inflando, digamos, una sociedad de esta naturaleza, donde exacerban el consumismo en un estilo de vida que no le aviene a la inmensa mayoría del país, que está sacándose la mugre todos los días, trabajando, recorriendo distancias enormes para llegar de sus casas a sus trabajos, horas y horas en el Gran Santiago. ¿Qué vida es esa? Entonces yo soy crítico de eso, porque nosotros tenemos un canal público como es TVN, y la pregunta que yo hago, ¿y qué Exacto. diferencia hace TVN con los otros canales? ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Hay un aporte cultural distinto, innovador, pluralista. Partió como un cuoteo y hoy día sigue siendo un cuoteo de los que le dirigen. ¿Dónde están esos cambios? Entonces, cuando tenemos una cosa así, entonces no nos extrañemos de que haya muchos jóvenes que se desesperan en su vida sin futuro y busquen otro camino, el camino del desvío, y donde se mueren las esperanzas, y donde se tuvo mucha esperanza, y hoy día estamos en una realidad como la que estamos conversando. Absolutamente. Senador, como para... Ahora sí que le tengo la última pregunta. Es que no quiero irme sin preguntarle esto, que tiene que ver con la huelga de hambre que están haciendo algunos voceros, huerquenes, etcétera, mapuche. Y yo sé que hay por lo menos uno que está en muy malas condiciones, que está en la cárcel, pero que no se está cumpliendo el acuerdo de respetar sus creencias, etcétera, en muchas de las cárceles que están en la región de la Araucanía. ¿Qué le parece a usted lo que está pasando ahí? Yo siempre digo que eh, el, el que está en un cargo de gobierno tiene que hacer gestión política. Mire, y yo no lo digo predicando desde afuera. Yo tuve muchas huelgas políticas en los distintos cargos que yo tuve. Estoy hablando cuando yo era intendente. Y me acuerdo que yo visité al Machi Celestino inmediatamente que anunció que iba a tener una huelga de hambre. Bueno, todos los medios de derecha en general me sacaron la mugre, Exacto. pero yo estaba actuando como la autoridad política frente a una posibilidad de tener un hecho difícil en mi gestión. Y por lo tanto, inmediatamente me constituí y estuve hablando un par de horas con el Machi Celestino para neutralizar esa posibilidad. Tuve una huelga de hambre en la cárcel de Angol y estaba de ministro el don José Antonio Gómez. Lo llamé a él y me constituí en la cárcel de Angol. Y fuimos a conversar, fuimos a neutralizar eso. La gente hace ese tipo de manifestaciones cuando no tiene ninguna respuesta. Llevamos años tratando de modificar el régimen y el reglamento penitenciario que ponga en marcha el convenio 169, que es una ley firmada por el Estado de Chile, ratificada por el Estado de Chile. Entonces yo creo que esas huelgas de hambre responden a una falta de credibilidad y de esperanza absoluta en lo que hace el Estado. Es el último recurso que le queda a la gente, jugar con su vida, poner en riesgo su vida. La autoridad política lo que tiene que hacerse es adelantarse e ir a enfrentar el tema. Y tenemos que modificar el reglamento carcelario. No se está pidiendo ni más ni menos que el cumplimiento de una ley que en Chile está vigente, que es el convenio 169. Entonces falta gestión política, creo yo. Y como digo, yo no estoy predicando cosas que yo no haya vivido. Las viví. Pero es la manera, creo yo, en que uno tiene que gestionar las responsabilidades que tiene al mando del Estado.
Aquí tengo algunos de los datos que estábamos conversando, senador, respecto de la pregunta que le hacía Hassan. Claro, han bajado un 40% los atentados en la Araucanía, pero lo que no sé, o sea, la gente cree que es el estado de excepción, pero en realidad es que realmente se persiguió por fin a las mafias de la madera, que es el crimen organizado que está mejor organizado, digamos, en esa zona, ¿no? Sí. Y en realidad es eso. Pero como tenemos medios de comunicación que poco y nada ponen el acento donde debe estar, la percepción de la opinión pública es que fue el estado de excepción. Pero la verdad es que es verdadera inteligencia y haber perseguido a quienes realmente están cometiendo delitos, que son los que se organizan detrás del robo de madera. Es muy interesante que realmente podamos conversar sobre esto y ojalá que se visibilizara más de verdad cómo pasan las cosas, ¿no? Y no se hagan estos comentarios de los que yo concuerdo plenamente con el senador, irresponsables, sin base, porque además a veces dejan a las personas delante de la pantalla y como que tienen que rellenar, y hablan cantidad de cosas que no se dan ni cuenta, incluso a veces yo creo, de verdad que, porque no puedo creerlo, que lo estén pensando. Senador, muchas gracias por estar esta mañana acá en La Voz de los que Sobran. Bueno, ha sido un gusto. Otras veces yo sé que me han invitado, no he podido porque siempre he andado muy complicado con mi tiempo, pero encantado de poder yo también cerrar mi año legislativo, porque ahora me voy a descansar también para llegar con fuerza en marzo. Nos vamos a Así descansar que un todos gusto. juntos. Así. También nosotros nos vamos ahora a descansar y volvemos el 26 de febrero Corresponde. como corresponde, exactamente. Muchas gracias, senador. Un abrazo enorme para Gracias. usted y para su familia y sus hijas, que la otra vez yo no me acuerdo bien que nos escuchaban. Muy bien. Un abrazo. Bueno, chao. Chao, chao. Un abrazo. Que esté Saludos. muy bien. Adiós. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.